Muy buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados con esta columna denominada Historias en tiempo de cuarentena, donde semana a semana vienen distintas personalidades, ya sean actores, periodistas, deportistas y demás profesiones, a contarnos acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con el programa del día de hoy, les cuento nuestras redes sociales, como es el caso de nuestro Instagram, que es @la radioactiva. También tenemos nuestra cuenta de Twitter, que es @inforadioactiva. Y nuestra cuenta de mail, por si nos quieren sugerir nombres de invitados para este ciclo de entrevistas, o también para sugerir algunas cosas más que lo quieran hacer, lo pueden hacer en la radioactiva ok@gmail.com. Paso a saludar a la gente que se va uniendo, como es el caso de Juan, que ahí se unió. Le doy las buenas tardes a él. Y de paso voy a empezar a transmitir con él justamente para empezar la entrevista del día de hoy. También vemos que ahí se unió Lucho, así que muy buenas tardes para él también. A ver si tenemos suerte y podemos hablar con Juan. Hola Juan, buenas tardes, ¿cómo Hola, estás? buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Ante todo, bienvenido a la radioactiva. Bueno, muchas gracias. Espero que anden Al bien. contrario, que un placer para mí hablar contigo. La verdad es que un orgullo tener a un futbolista, mejor dicho, exfutbolista ahora, pero bueno, es la primera vez que tengo a alguien de fútbol como invitado a este ciclo y la verdad es que soy un agradecido. Bueno, muchas gracias a vos por la invitación. Por favor, si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién voy a hablar y Dale, empezamos con las preguntas. perfecto. Bien, les cuento a todos que el día de hoy tengo de invitado al señor Juan Guillermo Castillo, el ex arquero profesional de fútbol, nacido en Uruguay, en el departamento de Durazno. Ha sabido jugar en grandes ligas, como es el caso de la uruguaya, la colombiana, la brasilera, también en el fútbol de Chile, en México también, y entre otros países más. Así que, Juan, cuando tú quieras, empezamos con las preguntas. Dale, cuando tú quieras. Bien, al saber que tú vienes del interior del Uruguay, como es el caso de Durazno, el camino seguramente que es un poco más complejo que alguien que viene de la capital para llegar a primera, ¿no? Por decir así. ¿Cómo fue tu camino en el fútbol? ¿Cómo fue que empezaste? Porque sé que también jugabas al básquet de chico. Sí, yo el baby fútbol lo hice completamente en Durazno. Y bueno, también en esa época jugaba al básquetbol. Lo primero que empecé, el primer deporte que empecé fue el básquetbol a los 5 años. Y a los 6 y medio aproximadamente empecé con el fútbol. Y bueno, tuve una infancia llena de deportes, no solo esos dos, sino que atletismo, natación, handball, voleibol. Y bueno, tuve la verdad una infancia muy linda, muy feliz con respecto a eso. Y bueno, sí, el camino hacia un equipo profesional no fue fácil. Bueno, al principio yo viajaba de Durazno los lunes y los viernes para entrenar en Defensor, de Sporting, y bueno, ya al año, eso fue en el noviembre del 91, ya en 92 nos mudamos con mi familia para Montevideo, y ahí empecé la séptima en las formativas de Defensor, y bueno, paulatinamente se fue dando ese camino que no es nada fácil, van quedando un montón de jugadores por el camino. Y bueno, evidentemente uno lo hace con mucha pasión, mucho esfuerzo, y bueno, y en definitiva, por suerte pude llegar a ser profesional. Claro, eso es lo que te iba a decir, ¿no? Que la verdad es que lo que destacás, ¿no? Que como todo niño, la verdad haber tenido una infancia rodeada de deportes, que te hayas vinculado desde tan chico con el tema de la actividad, ¿no? Porque quizás hoy en día con las nuevas tecnologías un niño puede estar jugando a la PlayStation, a la computadora o cualquier otra cosa y no incorpora tanto el deporte en su actividad diaria, ¿no? Sí, es una lucha que hoy tienen realmente los docentes para estimular a esta generación, ¿no? Estas nuevas generaciones que realmente
están muy encerradas en la tecnología, muy diferente a lo que eran nuestras generaciones, que pasábamos todo el día afuera, comparativamente yo iba a escuela pública y de 8 a 12 estaba ahí y venía, almorzaba, hacía los deberes lo más rápido que podía y después me iba todo el día afuera a jugar. Después me iba a los entrenamientos de básquetbol, de fútbol, y los demás deportes, o sea que estaba con una vida al aire libre, realmente muy saludable, nada que ver a lo que viven hoy nuestros hijos. Lamentablemente se ha perdido eso y bueno, está bueno que tomen conciencia de que la actividad física es algo fundamental en el desarrollo de toda persona y bueno, ojalá que a medida que vaya pasando el tiempo estas generaciones puedan concientizarse al respecto de eso. Tal cual, coincido plenamente con lo que estás comentando. Y justamente te iba a preguntar por tu puesto en particular, ya que el golero o arquero, como quieras decirle, es el puesto yo creo que es más sacrificado, ¿no? Porque de repente que te comes un gol que quizás no está en los planes, se te patina la pelota, la cancha por más que esté media mojada, al ser complicado manejar los tiempos, calcular mal un centro para salir a achicar, un mal saque de arco y quizás el defensor que tengas al lado no reacciona a tiempo para recibir la pelota y eso te compromete. ¿Siempre tuviste en claro cuando te querías dedicar al fútbol que querías ser golero o no? No, mira, yo al principio cuando me empecé a jugar al fútbol empecé de puntero izquierdo. Y bueno, Ujú. se dio de que bueno, me dolía cada vez que jugaba en esa posición, me dolía la cabeza y me hicieron estudios y no me salió nada y en definitiva una vez me pusieron en el arco y como yo tenía nociones de agarrar la pelota por el tema del básquetbol y bueno, era medio kamikaze para tirarme y eso, la verdad me fue muy bien y a partir de ahí nunca más salí del arco, ¿no? Y bueno, me favoreció muchísimo el hecho de jugar al básquetbol porque jugaba con personas bastante más altas que yo y bueno, a mí me encantaba penetrar en el área y bueno, hacer el doble ritmo adelante de todos ellos, ganar los rebotes y bueno, esas experiencias me sirvieron muchísimo a la hora del tema de los centros y demás. Y bueno, con respecto a lo que tú decías del puesto del arquero, sí, sin duda que es una posición que no es para cualquiera. Realmente te tiene que gustar mucho y tenés que ir adaptándote a la frustración, al hecho de que te puedes equivocar y tu equivocación suceda de que pierdas un partido y bueno, hay que acostumbrarse a esa frustración y seguir adelante, corregir los errores que se puedan corregir y tratar de evolucionar con respecto a eso. Así que nada, la posición sin duda que es una de las que ha evolucionado más a lo largo del tiempo. A mí me tocó empezar cuando me la daban para atrás y la podías agarrar con la mano. Eso Ujú. en las formativas cambió para mí y bueno, paulatinamente me fui adaptando a esa situación. Hoy en día los niños y jóvenes ya saben de que tienen que jugar muy bien con los pies y tienen que ser mucho más completos, el golero ya es un atacante, es el primer atacante de la línea y bueno, con esas premisas tácticas se van haciendo los jugadores jóvenes, los goleros jóvenes y que nosotros simplemente nos dedicábamos a atajar, la labor nuestra era muy defensiva, simplemente nos tocaba un ataque con un pelotazo largo, un ataque rápido con la mano, pero no participamos en la elaboración del juego como lo hacen los goleros en la actualidad. Así que nada, es el golero sin duda que tiene que estar muy, muy preparado. Tal cual. Y mira, acá te cuento, te dejan saludos desde Colombia, desde Uruguay mismo también. Y un usuario, Richard Pintos, te pregunta quién fue tu referente en el puesto. Y a mí, en realidad, hay varios uruguayos que me gustaban cuando yo era niño, ¿no? Fernando Alves, Jorge Seré, Seoli, Arbiza, que era defensor. Realmente fueron grandes arqueros. Y bueno, a nivel internacional, el que yo admiré y admiro
más fue a Oscar Córdoba. Para mí fue uno de los mejores goleros que he visto y realmente me encantaba verlo jugar en Boca y realmente disfrutaba cada vez que él atajaba, que él volaba, que él descolgaba un centro, que tenía ataque rápido con ambos pies, con derecho, con izquierda, o sea que la verdad que era una fiera, un infierno como se desenvolvía en el arco. Lógico. Y justamente tú hablabas recién de las ventajas de saber jugar con las dos piernas, tanto con la izquierda como con la derecha. Has trabajado y trabajas incluso dentro del staff técnico de una persona que maneja muy bien los dos perfiles, como es el caso de Diego Forlán. Quería preguntarte cómo es en el día a día él, ya fuera de la actividad profesional, ¿no? Dedicándose plenamente a su actividad de director técnico, que ahora está haciendo sus primeras armas, y bueno, tú como ayudante de arqueros, en ese caso de entrenador, mejor dicho, ¿cómo es el día a día? Si entre ustedes también todavía siguen despuntando el vicio de juntarse para jugar un rato, si es más bien perfil bajo y deja que los jugadores tomen la iniciativa, ¿cómo es también trabajar junto a él, ¿no? No, la verdad que se disfruta mucho trabajar con Diego. Con Diego nos conocemos hace 15 años. El cuerpo técnico está conformado por Santiago Alfaro, que también nos conocemos hace 15 años también con él. Y bueno, Diego empezó a entrenar un tiempito antes con Santiago de forma personalizada y al año empecé más o menos yo. Y realmente tenemos una sintonía muy linda. También está Manuel Ojalvo, que es la parte metodológica nuestra, y el hermano de Diego, Pablo, que realmente hacemos un gran equipo. Y bueno, con Diego, realmente es una persona que es muy inteligente, preparado, que tiene un perfil realmente extraordinario como para ser entrenador. Trata de transmitir todas sus experiencias como jugador y bueno, intentar que los jugadores reciban esas experiencias y que sepan de que sin esfuerzo no se puede lograr nada, que hay que entrenar mucho, que hay que brindarle muchas horas de dedicación a este deporte si uno pretende llegar a niveles altos, ¿no? Entonces, eso es lo que Diego siempre trata de pregonar en todos los entrenamientos y bueno, en los equipos que hemos estado, en Peñarol y en Atenas. Así que no, la verdad que disfrutamos de trabajar juntos. Tal cual, aparte de dos puestos totalmente distintos, ¿no? El 10 aquel que maneja la pelota parada o el que maneja los tiempos de por dónde encarar para llegar a convertir, o también él mismo desde afuera del área, desde adentro, siempre era un gusto verlo jugar y seguramente que tú desde el lado de golero también, ¿no? El placer que daba verlo jugar y decís, qué suerte que lo tengo para mi equipo, ¿no? Sí, no, sin duda Diego fue nuestro mejor jugador del Mundial y uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol uruguayo y haber sido contemporáneo con él es un orgullo y una satisfacción haber compartido tantos años en la selección. Y bueno, ahora conformando el cuerpo técnico, que empezamos en el 2020 en Peñarol, que él me invitó a ser parte de él y realmente me llenó de orgullo que él haya pensado en mí y bueno, estamos en esa situación y ahora obviamente estamos en un impasse de trabajo y bueno, ojalá que pronto vengan otros desafíos para seguir transmitiendo todo lo que sabemos. Claro, lógico. Y justamente tú tocaste la palabra mundial. Suena algo inmenso, ¿no? Jugar, aunque sea representando a tu país en una cita tan maravillosa como es el tema de una Copa del Mundo, ya sea del deporte que sea, desde, puede ser en este caso fútbol, como puede ser rugby, puede ser un mundial de natación, por decir distintos deportes, ¿no? Básquet mismo. ¿Cómo fue cuando te enteraste, ¿no? Que quedabas en la lista definitiva para el Mundial de Sudáfrica? ¿Tu reacción? Puede ser que no caías en el momento, te costó asimilarlo hasta que tomaste la dimensión de que estabas ahí dentro, Y o mirá, directamente lo tomaste con total naturalidad. no, naturalidad no, la selección es algo que es un privilegio y el hecho de estar en ese grupo selecto realmente generaba mucho orgullo. Evidentemente cuando se hizo la reserva
de los jugadores para lo previo al Mundial de Sudáfrica, éramos tres arqueros y los tres arqueros íbamos a viajar. O sea que si no pasaba nada raro desde el punto de vista de alguna lesión, estábamos adentro los tres, el Nando, Martín Silva y yo. O sea que de ese lado estábamos tranquilos, a diferencia de los jugadores que hubo que sacar a tres jugadores y bueno, realmente que es una situación realmente dura para el que le toca quedar afuera. Así que bueno, los arqueros desde ese punto de vista no éramos cuatro como que te podía hacer llegar a una duda. Así que bueno, se vivió una preparación espectacular para ese mundial y para nosotros fue relativamente tranquila. Tal cual. Aparte de lo que te voy a comentar, no sé si estarás de acuerdo conmigo con por decir así, este comentario que te hago, pero lo lindo de esas elecciones que contagiaba, ¿no? Más allá, bueno, en este caso yo estoy desde Buenos Aires, pero como te conté vía privada, también tengo mi cierta relación con el Uruguay y contagiaba ese espíritu de equipo, ¿no? Que tanto le había costado llegar al Mundial, que tuvo que ir al repechaje, que tuvo que irse a jugar a Costa Rica, después en Montevideo. Y era una selección donde había mezcla de juventud con experiencia, había baluartes, había gente que ya había pasado un mundial, tenía mínimos debajo de sus espaldas, ¿no? Como es el caso de Forlán, bueno, mismo, y Abreu ya venían de haber jugado el Mundial 2002, o sea, 8 años después volvieron a jugar un Mundial. También había jugadores que uno los veía y decía, pase lo que pase, sabemos que contamos con un equipo aguerrido, tener un Lugano mismo o tener a un Palito Pereira, tener, bueno, mismo a ti o, como decías recién, la compañía de los demás arqueros, como Muslera, que también que era un chico joven que estaba mostrando que estaba capacitado para ser el golero de la selección, o mismo Cavani y Suárez, chicos que también iban por su primer mundial y que después, hoy en día, la clase de jugadores que son, no nos dejan de sorprender a nadie, ¿no? No, principalmente esta selección siempre se caracterizó por tener una fortaleza de equipo realmente extraordinaria y fue lo que nos sacó a flote en momentos difíciles, ¿no? Que lo tuvimos a lo largo de la eliminatoria, tuvimos momentos muy duros, pero por suerte esa fortaleza se vio en los últimos partidos donde lo necesitábamos, el ganarle a Ecuador allá, que nos dejó con vida para el repechaje y bueno, después en el repechaje que sí también fue complicado con Costa Rica, lo pudimos pasar y bueno, a medida que se fueron pasando fue pasando el tiempo y fuimos asimilando lo que era la clasificación, eso fortaleció mucho más al grupo, después tuvimos un mes prácticamente para prepararnos que después de los mundiales siguientes no hubo esa chance, tuvimos mucho tiempo, después nos fuimos a Kimberley, en el cual teníamos una concentración que no era de las más lujosas, pero era la verdad que era un hotel que estaba muy bien acondicionado como para compartir todos los días, nos quedábamos mucho tiempo charlando después de comer, teníamos para jugar al ping-pong, para hacer un asado ahí afuera, para compartir mucho tiempo juntos y no estar en las habitaciones. Realmente se dio una comunión muy grande que después se pudo traducir en la cancha, esa fortaleza que hizo de que los jugadores tuvieran un gran rendimiento y bueno, y ni que hablar lo de Diego que fue exultante, ¿no? Mm, qué lindo eso, ¿no? El compañerismo, la amistad en sí, la competencia, por más sana que sea, también existe. Entonces, destacar el baluarte de distintos jugadores que todos tiraban para el mismo lado. No es que, no, porque no me toca jugar, la verdad es que deseo que a mi compañero le vaya mal, sino todo lo contrario, demostrar que estando afuera, en ese momento de la cancha, lo ayudamos igual para que salga todos adelante, ¿no? ¿Y No, alguna anécdota que tengas de ese mundial que te haya quedado guardada? mirá, y bueno, hay un montón de anécdotas. Tuvimos un paseo, tuvimos un paseo a ver unos leones en uno de los parques nacionales ahí en Sudáfrica. Y bueno, íbamos con el Nacho González cerca del alambrado con los leones y nos habían dicho
que bueno, que tuviéramos cuidado, que no nos agacháramos mucho, porque los leones cuando te veían agachado tendían a atacar. Bueno, nosotros con el Nacho dijimos, no, eso no puede ser cierto, nos agachamos. Cerquita, obviamente, estaba el alambrado y había un cerco eléctrico antes y todo, pero bueno, nos agachamos y un león asesino se nos tiró así adelante, que no sabes lo que fue. Nos pegó un cagazo tremendo. Que bueno, que la parte estábamos filmados, yo lo tengo que contar la filmación ahí. Fue increíble, la sensación de que nos lastraba fue tremenda. No, 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 terrible. ¿Ese león tendría la misma fortaleza que el ruso en la mitad de la cancha, decís, o Ah, no, daba más miedo el ruso enfrentarse al se lo león? comían dos panes, el ruso y el cacho se lo comían en dos panes, ese león. Claro. No, no, les recuerdo a todos acá en Argentina que el ruso es Diego Pérez, es un ex jugador también de la selección de Uruguay, un mediocampista que era muy aguerrido, iba muy al frente siempre y que no se achicaba. Me hace acordar mucho, no sé si estarás de acuerdo, al Canario en su momento, al Canario García, la forma en que jugaba, ¿no? La garra que le ponía en cada partido y no daban ninguna pelota por muerta. No, sin duda, son jugadores con un corazón inmenso que realmente tienen un despliegue físico extraordinario, que contagian a los compañeros y bueno, fue un baluarte en la selección por muchos años. Tal cual. Y viste que eso, que generalmente cuando uno se entera de los jugadores que van a los distintos mundiales, muchas veces en los programas de deportes hacen como un seguimiento a determinados jugadores o cuentan, por ejemplo, el tema de cuando van a un hotel, con quién comparte la habitación cada uno. Por ejemplo, ahora están más en las concentraciones, ¿no? Que, por ejemplo, en el caso de Argentina, se sabe que Messi y Agüero son inseparables. Yo te quería preguntar, ¿a ti con quién te tocaba más veces concentrar? ¿Con quién compartías más tiempo? Y a mí siempre, bueno, cuando arranqué la selección, perdón, siempre nos tocó a los goleros juntos, al principio con Carini y bueno, después con Nando, ¿no? Entonces, básicamente siempre nos tocó juntos. El que estaba con el Martín Silva, que era el otro arquero, le tocaba con el Tata por lo general. Pero sí, se dan esas parejas según afinidades, obviamente. Eso se va dando en un proceso del tiempo, otros que se conocen de los equipos y demás, y bueno, el profe es el que arma las habitaciones y obviamente que tiene conocimiento de los jugadores y quién se lleva bien y quién tiene más afinidad con cuál, y bueno, eso está bueno para bueno, que las habitaciones estén bien ordenadas y todos nos llevemos adecuadamente. Claro, y hablando justamente de Muslera, no nos deja de sorprender que todavía siga vigente en el arco de la selección, por más que sigan apareciendo cada vez más arqueros en el fútbol uruguayo, como es el caso de Rochet, de Dawson, bueno, cito algunos del medio local, ¿no? También Ujú. tenemos el caso de Olveira de River también, que en su momento también ha sido convocado a la selección. Yo te quería preguntar justamente el logro, yo creo, más grande que has obtenido tú como jugador profesional, yo creo que es la Copa América 2011, justamente con la selección mayor. Quería preguntarte si en ese penal de Tevez o directamente en la tanda de los penales, ¿no? Contra Argentina, en Argentina, con casi todo el público en contra, ¿hubo algún consejo para Nando y decirle, mira, la verdad es que si ya sabes quiénes van a patear, tírate acá, anda por allá? O directamente lo dejabas a él y, bueno, que sea lo que Dios quiere y mejor si ganamos, ¿no? No, mirá, eh, siempre a este nivel hay un conocimiento de los jugadores. Nuestro entrenador arquero nos pasaba imágenes de los posibles. En ese momento nos daban DVD, ahora ya Ujú. te pasan videos por WhatsApp. Y bueno, nos pasaban los posibles pateadores y bueno, lo estudiábamos y lo veíamos bastante. Y bueno, pero a la hora de ese momento que es tan crítico, cuenta la decisión en el momento y solo basta darle el apoyo emocional al arquero, que el bien de él va a ser el bien de todos. Y bueno, pasarle mucha positividad y fuerza para que sea nuestro héroe en el momento y bueno, por suerte así lo fue. Claro. Y hablando de la locura, ¿no? De que uno vive a 1000 por hora, tengo el gusto en mi caso personal
de ser, no te digo amigo, tal vez conocido, pero sí tengo una relación de mensaje va, mensaje viene y estoy en contacto con él. Es con el tema de Diego Abreu, el hijo del loco. Te quería preguntar si justamente, hablando en el buen sentido siempre, si el loco está loco en serio o es pura fama lo que hace, porque la verdad que ahora se retiró, ya está, pero por todos los clubes que pasó, cuando picó el penal contra Ghana en el Mundial 2010. Y no, mirá, te lo resumo en una frase. Si juego en tantos equipos, porque tiene que estar loco. Si no, no puedo haber jugado en tantos equipos. Eso es una realidad. El nombre lo tiene bien puesto y bueno, más allá de que él tiene también cierto grado bueno, de personaje, porque él realmente es muy mediático y le gusta eso, probablemente siempre fue un estandarte también en la selección, siempre estando presente y al firme, con un buen humor y realmente también fue un gran referente para todos los jóvenes. Claro, y justamente recién hablábamos un poco de lo que es la selección. Te traigo un poquito al Juan Castillo del día a día, ¿no? Ahora que ya estás alejado de las canchas, ya no se te ve más con el pelo largo ni con la vincha. Yo me acuerdo de verte, como te contaba por privado, yo me acuerdo de ver partidos de Peñarol y ver que el golero, claro, era el distinto, si querés, del resto de los jugadores que había en la cancha, claro, porque tenía una vincha, pelo largo, era como el que marcaba un estilo distinto, ¿no? Has Sí. estado en un clásico, no me quiero equivocar, si me equivoco, por favor, te pido que me lo hagas saber, en el famoso 5-0 el 27 de abril del 2014, cuando Peñarol le gana a Nacional. ¿Qué significó para ti, ¿no? Como golero, como jugador de Peñarol, de un equipo grande, ver semejante diferencia entre un equipo y el otro? ¿Cómo jugaban los dos, ¿no? Porque los dos, quieras o no, son los más grandes del Uruguay, por más que hay otros equipos. Mirá, te voy a ser sincero, si bien fue una goleada histórica y podría haber sido más abultada aún, porque podríamos haber ganado 7-8-0 ese partido, Ujú. realmente, obviamente se disfrutó, ni qué hablar, pero a mí me pasó una sensación rara porque yo del otro lado tenía amigos, del lado de Nacional, entonces me ponía en el lugar de ellos y no quería estar viviendo esa situación. Vi- digamos, disfruté mucho más otros clásicos, el 4-1 de la primera parte, mi primera parte en Peñarol, el 3-0, mismo el 3-2 anterior con el Tito Goncalves fue mucho más disfrutable por la Ujú. adrenalina, por cómo se dan y bueno, por las circunstancias del partido. Ese partido, obviamente, para el hincha fue algo increíble y quedó la historia y va a seguir por siempre, a no ser que pase otro similar, y bueno, y marque de nuevo la historia, pero hasta ahora fue algo extraordinario para el hincha, pero en lo personal disfruté otros de estos clásicos que te mencionaba que la verdad fueron extraordinarios. Y bueno, tuve la suerte de vivir todos esos clásicos con el estadio lleno, que hoy en día no se puede dar por temas de seguridad y de violencia que lamentablemente tenemos que soportar y ver. Y bueno, en esa época la hinchada estaban unidas, no había siempre había un inconveniente, pero no pasaban a mayores. Así que bueno, realmente estaba divino de ver el estadio lleno. Por lo general, la gente nacional se va a enojar, pero es una realidad. Siempre la olímpica era bastante más de Peñarol, siempre de la mitad para el lado de- del lado de la tribuna de Nacional, estaban mayoritariamente hinchas de Peñarol, o sea que era disfrutable de ver el estadio hasta el mango. Lógico. ¿Y cómo es Juan Castillo fuera de una cancha? Por más que también puedas trabajar dentro de un staff de un cuerpo técnico, ¿no? Pero ¿cómo es un Juan Castillo en el día a día? ¿Tenés alguna rutina? ¿Sos de ir a ver fútbol? ¿Te gusta ver fútbol aunque sea, ya sea en vivo, por televisión? ¿Te gusta, no Sí, sé, estar en tu casa tranquilo también? no, soy una persona muy activa, me gusta estar en, Ujú. en acción, haciendo diferentes actividades, me gusta la carpintería, soy aficionado a la carpintería y bueno, hago de todo un poco. Pero sí, no, que ni que hablar,
me gusta ver los partidos, y bueno, ver determinadas cosas, analizar y me gusta esas situaciones y bueno, trato también de pasar un poco el tiempo con mi familia, que en el fútbol a veces queda un poco relegada y bueno, obviamente cuando uno trabaja está con menos tiempo con ellos y bueno, ahora que tenemos un poquito más de tiempo podemos disfrutar ciertos momentos que antes no lo podíamos hacer. Claro. Y justamente al vivir en su momento pura y exclusivamente del fútbol, ¿no? Que es, si querés, lo que más te destacaste, por más que, como te decía antes, hoy en día estás en otra faceta dentro del fútbol en sí, también formando parte de un cuerpo técnico. ¿Cómo es el tema de estar fuera de la cancha en sí jugándolo, ¿no? Es distinto, te dan ganas de entrar y decir, bueno, yo podría atajar hoy, la verdad que me siento bien y pero ya estoy retirado y la verdad es que, bueno, sí, juego con mis amigos para pasarla bien, pero ya pasó la etapa de jugador y, bueno, ahora disfruto de otro lado, ¿no? Sí, son obviamente situaciones diferentes, ¿no? El hecho de jugar, de ser jugador, desde mi punto de vista no tiene comparación. Con la adrenalina que se siente es totalmente diferente. Pero bueno, también de este lado, de ser entrenador, de ser profesor de educación física, también te genera satisfacción entrenar a personas que dan el máximo y a la hora bueno, de los partidos, verlos rendir, ver lo que vos los ayudás, que le diste herramientas como para que ellos puedan desenvolverse de buena manera, también te genera orgullo, te genera satisfacción, más allá de que a veces sí, como vos decís, ay, qué ganas de jugar, a veces te da, esa sensación te va a quedar por siempre. Pero bueno, la realidad que marca que el tiempo pasa para todos y todos tenemos nuestro tiempo y ahora toca disfrutarlo desde el lado de afuera y bueno, intentar ser un potenciador del rendimiento en los jugadores, ayudarlos y darles herramientas para que ellos se desenvuelvan de la mejor manera posible. Tal cual. Y justamente para ir cerrando un poco la nota, porque la verdad es que yo sé que tus tiempos son un tanto limitados y obviamente que yo también tengo mis cosas que hacer, pero la verdad es que, como te dije al principio, soy un agradecido de contar contigo acá. Te quería preguntar, el hecho de que se ve tu interacción en las redes sociales, ya sea porque estés etiquetado en alguna publicación o mismo tú subas algo en tu perfil justamente, que tenés una gran amistad con la gente de No Te Va a Gustar. Sí. Quería preguntarte por el caso de Emiliano, uno lo conoce como el cantante principal de la banda, la voz, aquel que pone las letras para los temas. Yo creo que el 90% de la gente que está en este momento unida al vivo de la radioactiva ha escuchado o ha cantado alguna vez alguna canción de No Te Va a Gustar. Ujú. Quería preguntarte cómo es Emiliano como jugador, o que se dedique a cantar o que puede manejar tranquilamente la pelota. No, con los muchachos no te va a gustar, no son una linda amistad que comenzó allá por el 2010, cuando nosotros hicimos hicimos propio un tema de ellos, Cielo de un solo color. Bueno, ellos nos invitaron cuando volvimos acá a Uruguay a su estudio en ese momento a hacer una grabación y realmente la pasamos bárbaro, comimos un asado y bueno, a partir de ahí se generó una linda amistad. Después yo estando en México, ellos me invitaron a un concierto que dieron en Querétaro, que realmente fue increíble. Realmente, perdón, fue una sensación impresionante. Mirá, eh, fuimos al concierto en una plaza de toros, y nosotros con mis hijos y mi señora fuimos temprano, imaginando que iba a ser una locura aquello. Y llegamos, no había nadie, el escenario estaba todo pronto, y bueno, empezó a caer gente, pero nada, poquita gente, así nomás, y bueno, ya estaba pronto el horario para arrancar, y arrancaron. Los Tigres arrancaron a tocar, y habían, no te miento, 300 personas habían en la Plaza de Toros. Nosotros nos habíamos ido bien arriba, porque dijimos, esto se va a llenar, vamos a estar bien tranquilos allá arriba, por las dudas, y los Tigres empezaron a tocar y parecía que tocaban para 40.000 personas y el concierto fue una locura. Nosotros estábamos con la bandera de Uruguay allá arriba, este, y realmente se disfrutó de una manera impresionante. Y bueno, la verdad que son esos, son cra de la música, son gente humilde, gente que trabaja apasionadamente por lo que le gusta.
Y bueno, yendo a lo que vos decís del fútbol, a Emi lo bromean que es el fatiga, que no se esfuerza mucho en la, en la cancha, pero tiene cositas interesantes. Tiene, como todo jugador interesante, medio pachorra, pero bueno, es un poco en broma, un poco en serio, pero estuvo bueno el otro día el partido contra la Mesa de los Galanes, donde bueno, se picó lindo el partido y bueno, se dio un show bastante interesante y se pasó espectacular. Tal cual. Y justamente haciendo un juego de palabras, ¿no? Mientras que te escuchaba, se me ocurría un mini monólogo para hacerte, a ver si estás de acuerdo. Respecto a Emiliano, habría que pensar un poco, vaya la redundancia con el tema, que no se tiene tan al vacío y que a veces él dice que no era cierto todo esto, ¿no? Entonces, es como que, No, pero otro día le pegaron un par de patadas lindas. El Rafa Cotelo lo atendió y lo atendió otro más ahí, fueron bellas patadas. No se tiró tanto al no, vacío. tal cual. Y en tu lado personal, ¿tenés algún tema preferido de la banda? Más allá de Cielo de un solo color, yo creo que es el tema más emblemático por lo que significó, ¿no? En su momento. Pero ¿tenés algún tema que te guste más que otro? O sea, es que hay varios temas que están buenos. Realmente Clara es uno de los más viejos que a mí me gusta mucho. Pero no, realmente no te podría decir uno. Obviamente que el que más emociona es el cielo de un solo color por todo lo que vivimos con el tema ese, pero realmente la banda tiene temas que están espectaculares. Perfecto. Así que, Juan, la verdad es que no te robo más tiempo. Fue un orgullo, la verdad, hablar contigo por el hecho de todo lo que ya sé de vos, más allá de tu carrera como futbolista. Bueno, hablábamos también de tu pasado en Durazno también, cuando recién iniciabas todo este camino, rodeado de deportes, que después decantaste finalmente por el fútbol, pero pasaste por el atletismo, pasaste por el básquet también, hasta llegar al fútbol. Después hablamos un poco de tu carrera profesional también, en todos lados donde estuviste. Hablamos un poco de lo que es la selección mayor y todo el proceso previo y durante Sudáfrica 2010, lo que significó un montón de cosas. La Copa América 2011, donde Uruguay pudo alzarse con el título, y también conocer un poquito más a Juan Castillo Puertas Adentro, que ese es el propósito fundamental de todo esto. Así que nada más que agradecerte una vez más, la verdad tu compromiso hacia la radioactiva siempre estuvo presente, lo tengo en cuenta y la verdad es que si me permitís, quiero seguir en contacto contigo para quizás algún momento una segunda parte o bien para cuando tú quieras comentarme algo o bien tú quieras formar parte de un vivo, lo puedas hacer, sabes que estamos en contacto diario, ya sea por WhatsApp hoy en día o mismo con Instagram, la verdad que lo podés hacer y bueno, tener las puertas abiertas acá. Bueno, muchas gracias, Augusto. Ha sido también un placer, una linda entrevista que se pasa bien y bueno, descontracturada como tiene que ser. Y bueno, estamos a las órdenes. Te mando un abrazo y vamos arriba. Dale, te mando un abrazo grande y por favor te pido que cierres tú la nota mandándole un saludo a la radioactiva. Bueno, vamos arriba. Le estoy mandando un gran saludo, un gran abrazo a Radioactiva. Espero que disfruten mucho de las siguientes ediciones y bueno, que pasen muy bien. Dale, un abrazo grande Juan y bueno, quedamos para una segunda parte y bueno, nos estamos charlando. Dale, que pasen bien. Chao, chao. Chao, chau.